En nombre de la Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molina, quisiera agradecer su compañía en el día de hoy que conmemoramos la muerte del ilustre generalísimo. Somos una institución cultural, académica y sin fines de lucro, cuya misión principal es de complementar los anales del siglo pasado con la justa restauración de los 30 años mutilados a nuestros anales. Hay quienes pretenden disfrazar de historia patria una leyenda negra sobre este periodo, y eso es una farsa y peor, es un desprecio al pueblo dominicano y a la historia tan batida de nuestro país. También hay quienes reclaman que la Fundación intenta cambiar la historia. Les quiero asegurar que todo nuestro trabajo es de corte académico e intelectual y cuenta con un extenso material de apoyo que también tenemos el propósito de hacer llegar al pueblo dominicano. La Fundación iniciará publicaciones como esta, documentos, testimonios, fotografías y demás que aporten al enriquecimiento histórico. También emprenderemos un ciclo de mesas redondas con sectores intelectuales y académicos, nacionales e internacionales, para iniciar un diálogo profundo, equitativo y bien fundamentado en busca de una historia colectiva que represente los intereses de todos los dominicanos. Es normal que el régimen del generalísimo Trujillo sea cuestionado y censurado con tanto fervor, pues fue un estadista producto de su época que construyó un país y forjó un Estado moderno, fructífero y respetado. También fue un hombre de carne y huesos, con defectos y virtudes como todo ser humano. Y es así como debe verle y calificarle el juicio objetivo de la historia. Trujillo, 31 años de historia perdida, es un resumen ilustrado de estos años de magnánimos adelanto para el país, donde destacamos algunos de los grandes acontecimientos para la nación dominicana en materia de educación y cultura, obras públicas, relaciones exteriores, industria y comercio, infraestructura militar, liberación y ordenamiento financiera y notables adelantos en pro de la mujer dominicana. Les invitamos a que se unan a este esfuerzo visitándonos en la página de la red que apoya el trabajo de la Fundación y es www.fundaciontrujillo.org. En este día solemne en que recordamos al generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina y su obra de 31 años de gobierno, aportamos a la historia de su venerada República Dominicana relatos que contribuirán a la memoria de nuestro pueblo con vestigios extraordinarios que realzan su grandeza. Juntos conmemoremos estos triunfos que van más allá de ser legado del generalísimo Trujillo y representan un orgullo para la dominicanidad. Me complace mucho dirigirme a ustedes por primera vez desde el fallecimiento de mi inolvidable padre, Rafael Leónidas Trujillo Molina, en este 49 aniversario de su muerte, día tan significativo para mí. Deseo reiterarles el amor que sentía mi padre y su preocupación y desvelo por el bienestar y el engrandecimiento de la patria dominicana. Quiero darle las gracias a la Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molina por haberme brindado la oportunidad y también darles las gracias a todos los amigos que han recordado a mi padre en cada aniversario. Es nuestro deseo que las generaciones posteriores que tan pacientemente han esperado para conocer la verdadera historia del más fecundo periodo de la República Dominicana la conozcan. A continuación, verán ustedes un documental histórico y cultural que preparó la fundación que lleva el nombre de mi progenitor, que recoge algunos de los frutos que lograra su intensa obra de gobierno. Les envío mi amor y mis bendiciones. Muchas gracias. El 24 de octubre del año 1891 nació en la villa de San Cristóbal el niño Rafael Leónidas Trujillo Molina, el tercero de 11 hijos procreado por los esposos don José Trujillo Valdés y la señora Altagracia Julia Molina. San Cristóbal por esos años era una comunidad primitiva, humilde y muy limitada en sus facilidades para la superación de sus hijos. Trujillo en su juventud trabajó como telegrafista y más luego como guardia campestre en el ingenio de Boca Chica.
Cuando las fuerzas de ocupación norteamericanas dispusieron la creación de la Guardia Nacional, el joven Trujillo solicitó su ingreso mediante una carta dirigida al comandante Williams. Debo significarle que no poseo vicios de tomar bebidas alcohólicas ni de fumar, y que no he sido sometido a tribunales ni siquiera para asuntos de simple policía. Pueden dar testimonio de mis costumbres y maneras de conducirme personas honorables, y en esta capital los señores Rafael A. Perdomo, juez de instrucción de la primera circunscripción, Eugenio A. Álvarez, secretario del juzgado de primera instancia, y licenciado Armando Rodríguez, consultor jurídico de la Secretaría de Estado de la Justicia e Instrucción Pública. Así, el 18 de diciembre de 1918 es juramentado segundo teniente del incipiente cuerpo policial. En la nueva organización no tenía padrinos, pero por su disciplina y dotes personales, su carrera fue meteórica. Pocos años después, fue ascendido a brigadier general del naciente Ejército Nacional Dominicano. El apoyo irrestricto al poder civil del disciplinado ejército permitió que por primera vez en toda su historia, un gobierno democráticamente elegido por el pueblo cumpliera sus 4 años de período presidencial. Desafortunadamente, el presidente Horacio Vázquez logró extender por 2 años más ese período de gobierno y con miras a una reelección. El malestar político generado por esas maquinaciones palaciegas, agravado por la crítica salud del presidente Vázquez, gestó el llamado movimiento cívico-militar. Desde la ciudad norteña de Santiago, políticos, viejos revolucionarios, intelectuales y fuerzas vivas de la región integraban este movimiento radicalmente opuesto a los planes continuistas del gobierno. Sucumbe el gobierno del presidente Horacio Vázquez y surge un gobierno provisional encabezado por el líder de la revolución, Rafael Estrella Ureña, para aliviar en la nueva contienda electoral establecida durante la crisis político-social. Se formó el binomio Trujillo-Molina-Estrella Ureña. Como triunfadores de dicho sufragio, el 16 de agosto de 1930, es decir, 11 años y 8 meses después de haber ingresado al cuerpo de la Guardia Nacional, Rafael Leónidas Trujillo Molina es juramentado presidente de la República Dominicana. El 16 de agosto de 1930 marcaba el reloj las 10:15 de la mañana, cuando cronométricamente hicieron su entrada al Congreso Nacional el honorable señor presidente provincial de la República, ahora vicepresidente electo, y el general Rafael Leónidas Trujillo Molina, electo presidente de la República para el período 1930-1934. Me considero irretractablemente obligado, frente al porvenir, a dedicar todo mi esfuerzo al afianzamiento de la paz, aun cuando para ello sea necesario castigar con toda severidad prescripta por la ley a los perturbadores del orden público, a rodear de efectivas garantías la amplia actuación de los tribunales de justicia para que no haya ningún crimen sin castigo ni ningún delito sin sanción, a garantizar el libre ejercicio de los derechos ciudadanos dentro de una política de fraternal cordialidad. Al iniciar su obra de gobierno, el presidente Trujillo se tuvo que enfrentar a la pavorosa desgracia como la que le infligiera al país el fenómeno de San Zenón. Con el optimismo que le caracterizaba, ansioso estaba ya de enfrentar la situación imperante. El impulso y la violencia de los vientos constituía una fuerza devastadora. De apocalíptica la calificó el Listín Diario de la época. Después de un largo tiempo de angustia y terror que parecía no terminar nunca, hizo su asomo el ojo del huracán. Con su embaucadora calma, el cielo despejado, azul, sin lluvia ni nubes. Nada más seductor para que la gente se tirara a las calles, motivados algunos por la curiosidad de ver los destrozos causados por el meteoro, y otros por el espíritu altruista que los llamaba a ofrecer una mano amiga donde fuera necesario.
El generalísimo Trujillo, sin detenerse a observar los daños causados a la mansión presidencial, se montaba en su corcel y salía a recorrer la devastada ciudad y a evaluar con sus propios ojos la magnitud de los daños para, a través de la radio, informar a la nación la gran tragedia que acababa de asolar a la ciudad capital. Ante la enorme catástrofe que ha destruido la ciudad de Santo Domingo y sus contornos, me siento profundamente conmovido. El cuadro pavoroso que se ha presentado a mi vista tan pronto como la furia del viento me permitió lanzarme a la calle, ha herido en lo más íntimo de mi corazón de ciudadano y de mandatario. En el primer momento, y bajo la conmoción que me produjo tan fatal acontecimiento, brotaron a mis ojos lágrimas que nunca soñé derramar. El entonces presidente Trujillo, recién instalado, personalmente se ocupó de la atención de los damnificados. El espíritu de lucha del incipiente gobierno era indestructible. Impertérrito era su afán de levantarse y echar hacia adelante. No había lugar para el desaliento, pues no eran las limitaciones las que lo iban a detener. Todo lo contrario. La acción oficial se fue haciendo sentir con vigor y firmeza, a la par que una semillita de optimismo comenzaba a germinar en el ánimo de aquel pueblo abatido. Tomaría tiempo, por lo que no había tiempo que perder. La fraternal solidaridad internacional se volcó generosamente. La nueva capital fue engalanada con estatuas, obeliscos, museos, parques y edificaciones hoteleras, palacios de gobierno, justicia, policía, Banco Central, Bellas Artes, Mercado Modelo, parques deportivos, todos luciendo atractivos diseños arquitectónicos que mostraban una nueva cultura nacional. Lo que sí se puede decir sin temor a exagerar es que el levantamiento de la capital, más allá de un espectáculo de eficiencia, creatividad y buen gusto, sirvió además como un prototipo de lo que a nivel nacional llegaría a ser el país, mediante la más grande realización de obras públicas de ingeniería de su historia. Al producirse la ocupación militar de los Estados Unidos, se organizaron grupos armados con el valiente y patriótico fin de combatir a las tropas americanas. Pero como era de suponerse, por noble que fuera la causa que lo inspirara, no había proporción para semejante propósito. Estos grupos originalmente idealizaron la noble causa, pero la esterilidad de su gesto los fue desmoralizando hasta degenerar en peligrosos maleantes, criminales conocidos como gavilleros. En el país existían otros grupos de elementos armados encabezados por un llamado caudillo, autotitulado también general. Hombres rurales de mentalidad montonera que databan del período de las luchas internas. Escogían estos generales el lugar donde establecer su imperio y convertirlo en su zona de influencia. Contaban estos señores con la lealtad incondicional de sus adláteres, consistente en un considerable número de hombres indoctos, primitivamente armados e igualmente desalmados y desaliñados. Los caudillos no daban tregua a ningún gobierno, eran grupos de presión a su manera. Los gobiernos tenían que ceder a sus onerosas demandas, entre ellas el reconocimiento de su autoridad so pena de revuelta. Por eso se dice que el país no podía gobernarse a sí mismo, porque esta odiosa ralea no se lo permitía, y el país no progresaba, ni lograba alcanzar los elementos primordiales que le consolidaran como nación. No se conocía la institucionalidad. Éramos, en realidad, una verdadera y real arena política donde permanentemente se debatían los efímeros gobernantes. En los primeros meses del año 1931 fueron invitados todos los llamados generales de la época: Desiderio Arias, José del Carmen Ramírez, Brandy Lío Félix, Cipriano Bencosme, Piro Mata, Piro Estrella y muchos otros más. Después de llevarles a un recorrido por la historia del país, habló de las vicisitudes presentes y cómo venían superándose por las iniciativas del gobierno. Les ofreció un ramo de olivo invitándoles a construir con esa nueva política de gobierno y a participar desde posiciones congresuales. Luego les dijo bien claro, inequívocamente claro, que la descentralización del gobierno era cosa del pasado. En lo adelante, toda autoridad emanará constitucional
y exclusivamente del gobierno. Lo que no fuera así estaría fuera de la ley. A cuota de sacrificio, liderazgo y visión futurista, invertidos para hacer realidad el milagro de la capital, no podía ser ignorada. Aquellos hombres que observaron de cerca y en carne viva esa singular etapa en la vida de nuestro pueblo, consideraron un deber de gratitud reconocer a la persona acreditada con la autoría de la colosal obra. A tal efecto, prontamente se inició un movimiento encabezado por el presidente del Senado de la República, licenciado don Mario Fermín Cabral, para cambiar el nombre de la ciudad de Santo Domingo y en su lugar dar el nombre del arquitecto taumaturgo que la había construido. Para el día 12 de julio de 1935, en el local de la Sociedad Amantes de la Luz, el licenciado Mario Fermín Cabral, senador por la ciudad de Santiago, formalmente propuso el cambio de nombre de la capital por el de Ciudad Trujillo, como un merecido reconocimiento a la gran labor que culminó con la milagrosa reconstrucción de la ciudad capital que atrozmente devastó el huracán San Zenón. Esta sugerencia del licenciado Fermín Cabral encontró un apoyo abrumador. De todas partes del territorio nacional se escuchaban voces en apoyo a su iniciativa. En diciembre de ese año, el señor Mario Fermín Cabral dirigió una comunicación al señor licenciado Jacinto Peinado, vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo, pidiéndole el nombre de Ciudad Trujillo para la capital de la República. En una extensa carta dirigida al licenciado Porfirio Herrera, presidente del Senado, datada el 27 de junio de 1939, el presidente Trujillo declina el homenaje por razones expuestas en la citada comunicación. Sin que haya de tener en cuenta lo merecido o inmerecido del honor con que se quiere distinguirme de modo singular, al darle mi nombre a esta histórica ciudad de Santo Domingo, decía yo entonces, me adelanto a declarar que tal designio está en franca oposición con una de mis más caras aspiraciones de patriota y de gobernante, la de mantener la nación dominicana íntimamente vinculada a sus gloriosas tradiciones, que constituyen las páginas más interesantes de la civilización del Nuevo Mundo. Ruego pues a usted y a mis demás amigos de ambas cámaras no iniciar ningún proyecto de ley cuyo objetivo sea cambiar o alterar el nombre con que aparece consagrada en la tradición y en la historia la ciudad de Santo Domingo. El señor Juan Bosch, en ese momento siendo designado como jefe de la sección del censo en la Oficina de la Estadística Nacional, también se unió al llamado cambio de nombre a la ciudad de Santo Domingo, como se lo expresó al generalísimo Trujillo. Honorable jefe, quiero testimoniarle a usted en estas líneas la profunda gratitud que le debo por la bondad con que me ha distinguido al designarme jefe de la sección del censo en la Oficina de la Estadística Nacional. Aprovecho esta circunstancia para enviarle mis calurosas felicitaciones con motivo de habérsele dado su nombre próspero a Santo Domingo de Guzmán, aunque sostengo el criterio de que, más bien que usted, ha sido la ciudad la que ha recibido la honra. Con la esperanza de seguir mereciendo su confianza y con la de servir a cabalidad mis deberes para con usted y con su gobierno, le saludo respetuosamente. Su servidor incondicional, Juan Bosch. El principal desvelo del presidente Trujillo al asumir el poder fue la crisis económica del país, por lo que puso en marcha un plan de exhaustiva reorganización de la administración pública.
se puso en práctica una rigurosa ética administrativa sumamente eficaz para el buen uso y cabal responsabilidad de los recursos del Estado. Y es en ciencia cierta que la capacidad y transparencia administrativa fueron características incuestionables a lo largo de la era de Trujillo. Hoy no se malversa un solo centavo. No se perdona un solo fraude. Una severa y supervigilancia tienen 100.000 ojos abiertos constantemente sobre el tesoro público. Ante la evidente bancarrota del país, el gobierno dispuso un estricto plan de austeridad, dentro de un plan de emergencia para empezar a sanear las finanzas del Estado. Este plan comprendía, entre muchas otras medidas, reducir a 7 los 10 departamentos del gobierno, reducir en un 15% los empleos públicos, reducción de sueldos en un 25%, incluyendo sueldo y gastos del presidente de la República, economía de un 25% en todos los gastos gubernamentales. Dentro de ese plan de austeridad, el gobierno decretó que quedaba fuera de consideración todo gasto superfluo, no prioritario, y se congelaron los pagos a favor de la deuda externa. Ciertamente, la reforma comenzó a dar sus frutos. La producción agrícola crecía a ritmo tan favorable que el gobierno prontamente vio cómo su balanza de intercambio pasaba del color deficitario al azul, superando de esta manera todas las expectativas y proyecciones más agresivas. En enero de 1932, las exportaciones del año anterior alcanzaron la suma de 13.067.162 pesos, mientras que las importaciones fueron por 10.151.762 pesos, a lo que nos dejó un balance comercial favorable de 2.915.400 pesos. En el mes de julio de 1932, The New York Tribune, destacando la impresionante recuperación económica del país, escribió: el plan seguido por el honorable presidente Trujillo para nivelar el presupuesto es en esencia un plan de city manager aplicado a proporciones nacionales. La imagen económica y política de la nación ya se proyectaban con tal estabilidad y solidez que los bonos de nuestro país subieron su cotización en los mercados bursátiles de Nueva York, superando a muchos otros países latinoamericanos. Lo ocurrido con nuestra economía bien pudiera citársele como el milagro económico dominicano. Auspiciado por la austeridad administrativa, le fue posible al gobierno anunciar en septiembre de 1933 el inicio de nada más y nada menos que de 91 obras, y 18 meses después, ya 51 de las cuales estaban inauguradas. Es meritorio que en medio del raquitismo económico de esos primeros 4 años, lograra el gobierno llevar a cabo tan agresivo programa de obras. También fueron terminadas algunas obras pasmadas, como algunos puentes, cuyos componentes de acero, ordenados a fábricas de los Estados Unidos, no se recibían por falta de pago. En 1937, el presidente Trujillo, en un trascendental discurso, planteó la creación de un vasto proyecto de mejoramiento social, que dejaría atrás las medidas temporales que se venían implementando. Con estos proyectos esperaba el gobierno asistir directamente a la clase obrera y a las familias menesterosas, programas que pondría en práctica el Partido Dominicano, hasta tanto fueran creados los organismos propios para estos servicios, tales como la Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social. El día 2 de septiembre de 1940 fue designado por el gobierno dominicano embajador extraordinario en misión especial para elaborar con los representantes del gobierno de los Estados Unidos el protocolo que pondría fin al oneroso documento de la Convención Dominico-Americana, tema que en un par de meses atrás planteó al presidente Roosevelt. El día 7 de septiembre se logró un acuerdo entre el embajador norteamericano Hugh Wilson y el secretario de Estado de Relaciones Exteriores dominicano, licenciado Arturo Despradel, quienes redactarían el protocolo final mediante el cual el gobierno de los Estados Unidos renunciaba al control de las aduanas dominicanas. Para terminar, en diciembre de 1940, el Congreso de los Estados Unidos ratificó el Tratado Trujillo-Hull, y en marzo de 1941 se hizo el canje de ratificaciones del tratado que formalmente abrogaba la Convención Dominico-Americana y en su lugar se promulgó el Tratado Trujillo-Hull.
En el año 1941, el gobierno del generalísimo Trujillo fundó el Banco de Reservas de la República. Ambos acontecimientos de extraordinaria trascendencia, toda vez que nuestro sistema bancario lo regía el capital extranjero y constituía un primer paso hacia la total independencia de nuestro sistema financiero. Nuestro Banco de Reservas sería ahora el depositario de todos los fondos del Estado. Para consolidar el tren de producción agropecuario, el día 1 de junio de 1945, mediante la Ley 908, fue establecido el Banco Agrícola e Hipotecario para consolidar los programas asistenciales de colonias agrícolas, elaborados específicamente para incrementar la producción agropecuaria, tanto para abastecer la demanda doméstica como para el desarrollo del comercio exterior. El día 18 de julio de 1947, cuando el Congreso Nacional se reunió para aprobar el proyecto de ley, mediante el cual se arbitrarían los fondos necesarios para dejar totalmente saldada la deuda externa de la República. Pocas horas después, se convertía en ley con la firma del Poder Ejecutivo, que no solo liquidaba la deuda, sino que lo hacía anticipándose 20 años a su vencimiento legal. Esta era de Trujillo ha podido subsistir sin los empréstitos y asistencia del exterior, sino que ningún otro país ha logrado subsanar su deuda externa. Y nos libera no solo en términos económicos, sino de lo propio, de tener una bandera extranjera por encima de la nuestra en las oficinas de recaudaciones nacionales. Llegó el momento de la emancipación. Y a la hora prevista, con legítimo orgullo y un corazón que no le cabía en el pecho, hizo su entrada al Palacio Ejecutivo, donde tendría lugar una ceremonia muy sencilla tal vez para un acontecimiento de tanta trascendencia y significación.